¿Por qué no cierras tus ojos unos segundos? Si me acompañas orando. Jesús, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que abras los ojos de nuestro entendimiento, que nos permitas, Señor, poder recibir, que nos permitas poder abrazar, que todo aquello que quiera estorbarnos, Señor, hoy tú lo eches fuera en el nombre de Jesús. Hoy en esta noche pone en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. No nos permita solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Declaro cielos abiertos en esta noche y declaro que la palabra que hoy tú siembras en nuestro corazón no regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada a nuestro corazón, el de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Estoy bien contento, la verdad es que me encanta poder compartirte algo de parte del Señor y creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros como lo ha sido para mí en diferentes ocasiones esta enseñanza. Amén. Seguimos con la serie Cielos Abiertos, todavía no cierra esta serie, así que dile a la que está a tu lado, hoy vas a ver cielos abiertos en tu vida. Quiero que me acompañes rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 4. Primera de Reyes 19, del 1 al 4. Y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. El contexto de este versículo está increíble. Yo no sé si tú ya has leído esta historia o esta parte, pero se encuentra en el capítulo 18. Lo lees ahí en tu casa. Pero es una de las historias que a mí en lo personal más me apasiona, más me encanta ver todo lo que Dios hizo en el capítulo 18. Y para los que no lo han leído, les voy a dar un pequeño resumen. El pueblo de Israel se encontraba claudicando, dice la escritura, entre dos pensamientos. Estaban luchando dentro de sí mismo entre saber si Dios era realmente el Dios verdadero o Baal era el Dios verdadero. Entonces el pueblo de Israel se encontraba con su alma, con su mente dividida. Por un lado querían hacer lo correcto y por otro lado no querían hacer lo correcto. Por un lado querían seguir a Dios y por otro lado querían seguir a Baal. Por un lado honraban a Dios, pero por otro lado también honraban dioses falsos. Entonces, yo no sé si tú en algún momento te has encontrado luchando entre dos pensamientos, entre saber lo que es correcto y hacerlo, y entre saber lo que es incorrecto y también hacerlo. No sé tú, pero a mí sí me ha pasado muchas veces eso, en donde tú sabes lo que Dios te está pidiendo que hagas y a veces luchamos con esas indicaciones que Dios nos está dando. Cuando Dios te pide que obedezcas y estamos luchando entre obedecer o obedecer nuestra carne, nuestros pensamientos. Entonces el pueblo de Israel está claudicando y Dios levanta al profeta Elías y a través del profeta Elías le da un mensaje al pueblo de Israel y los confronta y les dice: ¿hasta cuándo van a estar claudicando ustedes entre dos pensamientos? Si para ustedes Dios es Dios, pues síganlo. Pero si para ustedes Baal es Dios, pues entonces síganlo. Pero dándole a entender Dios no quiere el 50% de ti. Yo quiero decirte en esta noche eso. Dios no quiere el 50% de ti. Dios no quiere la mitad de ti. Dios no quiere una parte de ti. Dios no quiere nada más algunas áreas de tu vida. ¿Sabes? Dios lo quiere todo de ti. Y la Biblia dice que Dios es un Dios celoso y que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Sabes? Dios no te quiere compartir a ti y Dios no me quiere compartir a mí con el mundo. Dios quiere todo de ti, cada área de tu vida, cada pensamiento, cada acción que tú y yo tomamos, Dios la quiere de ti. Y yo sé que todos estamos en un proceso en donde nos estamos rindiendo delante de la presencia de Dios. Pero sí necesitamos ponernos a pensar un poco, ¿realmente yo quiero todo con Dios? ¿Realmente yo quiero todo con el Señor? Porque sabes, Dios es un Dios comprometido. ¿Dios es un qué?
Dios se compromete contigo. Es más, Dios ya se comprometió con nosotros hace más de 2000 años. ¿Y sabes dónde hizo su mayor compromiso con nosotros? En la cruz del Calvario. Ahí dijo: lo quiero todo contigo, voy a morir, voy a derramar mi sangre. Ahora la pregunta que Dios te hace a ti es: ¿tú lo quieres todo con Él? ¿Cómo hubieras respondido en automático? Ok, entonces el pueblo está luchando. Dios envía al profeta Elías y Elías confronta al pueblo y les dice: a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner 2 holocaustos, y el holocausto que se ha consumido por su Dios va a ser el Dios verdadero. Y entonces vienen y ponen todos aquellos que seguían a todos los profetas de Baal, vienen y ponen un altar, ponen un holocausto y dicen: pero no le pongan fuego, nada más pongan la leña, pongan en el holocausto. Y los 450 profetas de Baal empiezan a hacer un montón de desfiguros, empiezan a saltar, empiezan a gritar para que su Dios les responda y pueda consumir con fuego ese holocausto, esa ofrenda. Dice que se la pasan toda la mañana hasta mediodía danzando, gritando, haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Incluso se empiezan a rayar la espalda, empieza a chorrear sangre de sus cuerpos y nada más no pasa nada. Entonces Elías empieza a burlar. Dice: es que a lo mejor su Dios está ocupado o se quedó dormido. Y cuando ya Elías se da cuenta que no hay una respuesta, Elías hace lo mismo, pone el holocausto, pone leña debajo, y es más, todavía dice: vamos a echarle agua al holocausto, vamos a mojar la leña. Y de repente viene el profeta Elías y ora y busca la presencia de Dios y le dice: Señor, tú eres el Dios verdadero, manifiéstate con fuego para que todos puedan darse cuenta que no hay Dios como tú. Cuando termina de orar, se abre el cielo, y voy a repetir eso: se abre el cielo y desciende fuego sobre el holocausto, consumiendo el holocausto, consumiendo la leña y consumiendo el agua que había sido puesta sobre ella. Entonces ya todo el mundo empieza a gritar: ah, Dios es el verdadero. Y entonces Elías da la orden de matar a los 450 profetas de Baal, les corta la cabeza. ¿Hubo una respuesta de parte de Dios sobre Elías? Sí, hubo una respuesta. ¿Alguna vez has tenido una respuesta de parte de Dios? Yo creo que no nada más una, ¿verdad? Muchas veces. ¿Has visto los cielos abiertos de parte de Dios en tu vida? Seguramente sí, y los vas a seguir viendo. Elías había visto cielos abiertos, Elías había tenido una respuesta de parte de Dios. Ahora yo quiero preguntarte: ¿cómo te pones tú cuando ves una respuesta de parte de Dios? ¿Contento? ¿Cuál es la actitud o el estado de ánimo que hay en tu vida cuando los cielos se abren y tú dices: busqué al Señor y qué crees? Dios me respondió. Yo no sé tú, pero yo me pongo loco. Me pongo a comprarle cosas a mis hijos, no sé, estaba contento y le empiezo a comprar cosas a mis hijos, a mi esposa la empiezo a llevar a todos lados. Es que de verdad me pone tan contento cuando buscas a Dios y dices: Dios respondió. O sea, dices, tú sabes que Dios es un real, pero cuando se manifiesta en aquella necesidad dices: wow, Dios es bueno, Dios es real, Dios, no existe alguien que se compare a nuestro Dios, y esa es una realidad. Te tengo que decir eso: no hay nada ni nadie que se compare al Dios que tú y yo tenemos, al Dios que tú y yo alabamos, al Dios que tú y yo adoramos. Dios es mucho más real de lo que somos nosotros, y Dios es un Dios poderoso. Y seguramente te pones contento así como Elías. Yo creo, no sé, Elías se fue a los tacos y dijo: los voy a invitar a todos los que me ayudaron a matar a los 450 profetas de Baal, los vamos a los tacos. Hubo victoria, Dios respondió, los cielos se abrieron. Pero en el versículo 2 pasa algo. Y dice: entonces envió Jezabel, que era la líder de los profetas de Baal, dice, a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías recibe un mensaje, Elías recibe una amenaza de parte de la líder de los 450 profetas de Baal, y dice: así como tú mataste a mis profetas, de la misma forma yo te voy a matar a ti. Así como tú le cortaste la cabeza, yo te voy a cortar la cabeza también a ti. El versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino,
y vino y se sentó debajo de un enebro y se puso a orar y a adorar y a danzar. ¿Sí dice así? Pues eso era lo que tenía que hacer, pero no hizo eso. Dice, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías había vivido algo sobrenatural, tan sobrenatural que quedó escrito en la Biblia. Había vivido algo increíble, había buscado a Dios y Dios le había respondido, pero todo cambió cuando él recibió un mensaje de parte del enemigo, atentando contra su vida, de tal manera que dice que en vez de ir a orar, de ir a buscar la presencia de Dios, dice que se desanimó tanto que se deprimió. Y se deprimió tanto, era tanta su depresión que deseaba morirse. Deseaba morirse. ¿En qué momento vino el desánimo a su vida? Cuando él abrazó una mentira, cuando él abrazó un mensaje contrario, cuando él recibió una mala noticia. Y no es que haya recibido, sino que abrazó la mala noticia. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos podemos encontrar en momentos de gozo, en momentos de felicidad, en momentos en donde tú sabes que Dios está ahí, en donde tú vienes a una reunión y Dios te responde y tú sientes la presencia de Dios y sales de este lugar contento, alegre. Pero a veces, y muchas veces, nuestro estado de ánimo cambia de un momento a otro cuando nosotros abrazamos una mentira, cuando nosotros recibimos un mensaje que no era el que estábamos esperando, cuando nosotros vivimos alguna situación que nos está afectando, cuando nosotros recibimos una mala noticia, cuando estamos experimentando algún momento difícil y complicado. Es ahí donde nuestro estado de ánimo cambia por completo. Es ahí donde de repente caemos en desánimo. Es ahí cuando nuestra forma de pensar comienza a ser dividida, como le pasó al pueblo de Israel. Comenzamos a claudicar entre dos pensamientos, comenzamos a tener muchas luchas, comenzamos a experimentar sentimientos que están afectando y están lastimando nuestra alma. ¿Sabes? La Biblia dice que nosotros somos seres tripartitos, ¿sí es así? Tenemos alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Y sabes, en nuestra alma se encuentran nuestras emociones. Sabes, no tiene nada de malo sentir emociones, no tiene nada de malo asustarse, no tiene nada de malo de repente entristecerse. ¿Sabes qué es lo malo? Que abrazamos tanto eso y dejamos que se quede atorado, que eso nos llega a estorbar para seguir viendo cielos abiertos en nuestra vida. Y quiero ponerte un ejemplo de las consecuencias que hay cuando nosotros nos desanimamos. Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Qué dice? En todos sus caminos. ¿Qué es lo que pasa con una persona que se desanima? ¿Qué es lo que pasa con una persona que abraza una mala noticia? ¿Qué pasa con una persona que está experimentando algo que está afectando y lastimando su corazón? Se vuelve una persona de doble ánimo. Se vuelve una persona inconstante en todos sus caminos. Es decir, se vuelve una persona que lo que inicia no lo puede terminar. Una persona que constantemente está cambiando su estado de ánimo, que lo puedes ver bien un día, que lo puedes ver contento un día, que lo puedes ver alegre un día, pero quizá ese mismo día que recibió una mala noticia, que vio algo que dejó afectar su corazón, que experimentó alguna situación difícil, cambia de estado de ánimo. A mí me ha tocado ver muchos mensajes en Facebook de gente, no de esta iglesia, de otras iglesias, que están bien contentas y ponen y para adelante.
y no para, ni para atrás ni para agarrar vuelo, dice, ¿no? Y de repente esa misma persona en la tarde ya está, pero mal. Y dices, pero ¿qué le pasó? Si yo lo vi bien contento en la mañana y en la noche ya estaba subiendo mensajes que no son de bendición. Tú ves a una persona que de repente está contenta y al otro día ya no está contenta. Tú ves a una persona que tiene sueños y al otro día ya no quiere saber nada de esos sueños. Tú ves a una persona que tiene metas y está esforzándose y después ya no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque es una persona de doble ¿qué? De doble ánimo. Y sabes, hay un peligro impresionante cuando nos volvemos personas de doble ánimo. Te voy a dar algunas características de una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo es una persona que descuida su salud. ¿Por qué? ¿Por qué es una persona de doble ánimo? Porque se desanimó y descuida su salud. Es una persona a la que recibió una mala noticia de que tiene una enfermedad y lejos de decir, voy a buscar al Señor, yo sé que en el Señor Dios va a hacer algo y mientras Dios hace algo, yo tengo que poner de mi parte, me voy a esforzar y me voy a cuidar. Pero sabes, yo conozco muchas personas que les dicen, tienes esta enfermedad, se desaniman tanto que lejos de cuidarse hacen lo contrario, como si quisieran acelerar más su enfermedad. Pues total, me voy a morir. Pues total, se descuidan físicamente hablando. Son personas que no tienen ánimo de levantarse temprano. Son personas que no tienen ánimo de salir a trabajar. Son personas que todo el tiempo están llorando. Y sabes, yo quiero decirte algo. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir. El enemigo quiere desviar y extraviar tus sentidos espirituales. ¿Sabes? Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Sabes? Dios quiere que tú tengas cielos abiertos constantemente, todo el tiempo. Pero el enemigo viene a traer dardos y mensajes contrarios a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué era lo que quería hacer Jezabel con Elías? Cortarle la cabeza. ¿Lo logró o no lo logró? No lo logró. No, ustedes digan, no pasa nada, aquí no vamos a reprobar a nadie. Y si digo que sí, si digo que no. Y si le digo que no y me equivoco y me sacan de la iglesia. A ver, voy a preguntar de nuevo, ¿le cortó la cabeza sí o no? Sí, le cortó la cabeza. Todos para afuera. Ay. Sí le cortó la cabeza, no le cortó una cabeza física, pero sí espiritualmente hablando. Porque lo que quería el enemigo era alejarlo de la presencia de Dios. Lo que quería el enemigo era lastimar su alma, era lastimar su mente, era lastimar sus pensamientos. Quería hacer sentir a Elías solo. Yo no sé si alguna vez te has sentido solo, pero es de las peores cosas que puede experimentar una persona. Sentirte solo, sentirte abandonado, sentir que Dios ya no está ahí, sentir que tus sueños se han muerto, sentir que jamás vas a alcanzar el propósito por el cual Dios te llamó, sentir que todo se ha terminado en tu vida. ¿Sabes? Eso estaba sintiendo Elías. A veces es bien fácil juzgar a las personas que pasan por este tipo de situaciones y sabes, solamente hasta que lo experimentas y lo vives es cuando te das cuenta que no es algo fácil, es algo sencillo. Y yo no sé por qué situación tú hayas pasado que te haya desanimado, pero a veces nos podemos llegar a desanimar por cosas tan sencillas que lo que quieren es hacer que nuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y que al ser extraviados nuestros sentidos, nosotros dejemos de avanzar. Sabes, yo una vez me acuerdo que publiqué en Facebook algo que Dios me había hablado a mi corazón, y era que al diablo no le interesa si eres rico o si eres pobre, si eres sano o estás enfermo, si eres exitoso o no eres exitoso. El enemigo no está peleado con nada de eso. A veces pensamos que el enemigo nada más nos quiere tener pobres, pero ¿sabes qué? Mientras tú seas rico está bien para el enemigo. Lo único que le interesa al enemigo es que tengamos una vida lejos de la presencia de Dios. Y si teniéndote lejos de la presencia de Dios a través de ser rico, lo va a hacer, te va a enriquecer. Pero lo que quiere el enemigo es que tus sentidos sean extraviados. ¿Sabes? El enemigo quiere cortarte la cabeza.
quiere alejarte de la presencia de Dios. ¿Cómo? Desanimándote. Que llegue un momento donde digas, ¿para qué voy a la iglesia si no tiene sentido ir allá? ¿Para qué si yo siento que Dios no me responde? ¿Para qué si yo siento que Dios no me escucha? Me siento solo, me siento sola. Es ahí donde cumple el propósito del enemigo. ¿Cuánta gente hoy en día? Y pareciera que está de moda que la gente se está quitando la vida. ¿Y cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó esa situación donde una persona se quitó la vida? Cuando una persona se desanimó. No es normal desanimarse. No es normal iniciar algo y no terminarlo. ¿Sabes? Esa es la obra del enemigo. Que tú te quedes a la mitad del camino. Que tú te quedes a media. ¿Sabes? El pueblo de Israel constantemente se desanimaba. Y tú lo puedes leer y decías, no manches, el pueblo de Israel exageraba. Porque oraban a Dios. Oraba a Dios el pueblo de Israel para que los sustentara con alimento. ¿Y sabes qué hacía Dios? Dios abría los cielos y sustentaba. Y al día siguiente el pueblo de Israel empezaba a reclamarle al Señor: ¿para qué nos sacaste del pueblo de Egipto? Estábamos mejor allá, ahora nos has traído al desierto. Y yo no sé si te suena algo familiar eso. ¿Para qué si yo estaba mejor en el mundo? En el mundo no me peleaba tanto con mi esposa, pero nada más conocía a Cristo y nada más mi esposa me anda exigiendo y que me tengo que someter al Señor, pero ella no se somete a mí, yo soy la cabeza de ahí estoy dando mi testimonio. ¿Sí entiendes? Y empezamos ahí a reclamar: ¿y por qué me va así? Y desde que llegué a la iglesia las ventas están más flojas. ¿Para qué mejor abro temprano? Mejor abro a las 12, que es la venta. Pues abra temprano. No, pero es que las ventas empiezan hasta las 12, hasta las 2 de la tarde. Pero pues si los cielos abiertos no empiezan a las 12 de la tarde. Uy, los cielos abiertos no empiezan en diciembre. Los cielos abiertos están abiertos todo el tiempo. Amén. Mateo capítulo 14. La verdad es que me quiero ir rápido porque quiero tomar un tiempo muy especial. Yair, si me ayudas, por favor, está Yair con la adoración. Mateo capítulo 14, versículo del 10 al 13, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Hay un contexto de esto. Juan el Bautista estaba haciendo lo correcto delante de Dios y estaba desnudando lo que personas estaban haciendo equivocadamente. Entonces, al darse cuenta estas personas de lo que Juan el Bautista estaba haciendo, que Juan el Bautista prácticamente estaba estorbándole a esas personas para que no siguieran haciendo lo incorrecto, mandan a decapitar a Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo de Jesucristo. Y dice que ordenaron decapitarlo en la cárcel. Dice, llevaron y lo decapitan literalmente. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. ¿Fueron y avisaron a quién? ¿Tú crees que a Jesús le dolió la muerte de Juan el Bautista? ¿Sí o no? Sí le dolió. Siempre vemos a Jesús como el Hijo de Dios, aquel que no siente, aquel que solo es poderoso, pero sabes, Jesús vino y se hizo hombre como tú y como yo. Y a Jesús le dolían muchas situaciones por las que él pasaba, como seguramente a ti te han dolido muchas situaciones por las que has atravesado a lo largo de tu vida. Todos hemos pasado por momentos difíciles, fuera de Cristo, dentro de Cristo. Quizá hemos recibido malas noticias, quizá hemos experimentado situaciones tan difíciles, tan dolorosas, que nos han querido alejar de la presencia de Dios. Jesús estaba viviendo un momento complicado porque Jesús amaba a Juan el Bautista. Era su familia y lo amaba. Y escuchó y le fueron a dar la noticia de que a Juan el Bautista injustamente, escucha esto, injustamente le habían cortado la cabeza. ¿Qué pasa cuando vives una injusticia? ¿Qué sientes cuando vives una injusticia?
No está mal enojarse, no está mal desanimarse. Yo te decía al principio, lo malo es cuando yo dejo que eso se quede atorado en mi corazón. ¿Qué es lo que has vivido a lo largo de tu vida que te ha desanimado? ¿Qué has visto que te ha desanimado? ¿Qué has escuchado que te ha querido desanimar? Que te ha llevado a vivir en doble ánimo. Jesús recibe esa mala noticia y le duele. Le duele a Jesús lo que estaba pasando con Juan el Bautista. Dice, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. ¿Qué era lo que Jesús quería hacer en ese lugar solitario? Decirle al Señor, Señor, quítame la vida, deseando morirse. ¿Sabes? Jesús no quería hacer eso. Jesús, cada vez que se alejaba para estar solo, era para encontrarse con el Padre. Y seguramente ahí con el Padre él iba a llorar, él iba a decir, Señor, me duele lo que le pasó a Juan el Bautista. Señor, me duele esta situación. Pero hay una razón por la que Jesús buscaba al Padre. Y esa razón está en el siguiente versículo, Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8 versículo 10 dice: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Dice, no os entristezcáis. Dile al que está a tu lado, no te pongas triste. Dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Porque Jesús venía a la presencia del Padre, porque sabía que cuando buscaba al Padre, el Padre venía y le impartía gozo, y ese gozo lo fortalecía, y lo fortalecía de tal manera que al salir de la presencia de Dios, a pesar de cualquier tipo de situación por la que vivía, él sabía que tenía un propósito. Él sabía que por algo había nacido y para algo había nacido, para que el propósito de Dios se cumpliera. Y decía, yo sé que me duele y yo sé que está una situación difícil pasando en mi vida, pero eso no me va a detener para yo seguir avanzando. Eso no me va a detener para yo alcanzar y tomar lo que Dios ha preparado para mí. No solamente era para Jesús, sino para todos los que estamos acá sentados. Imagínate si Jesús hubiera detenido a decirme, quiero morir, no quiero seguir adelante, ya no voy a ir a la cruz porque estoy viviendo injusticia. Sabes, tú y yo no estuviéramos acá sentados. No sé si estás escuchando eso. Si Jesús no buscara la presencia del Padre, tú y yo no estuviéramos acá sentados. Y eso me lleva a entender algo. Si tú y yo no buscamos la presencia de Dios, si tú y yo no nos entregamos al Señor para que el gozo de Jehová nos fortalezca, entonces los que vienen detrás de nosotros se van a quedar a la mitad del camino. Y es que a veces no entendemos esa parte, porque nos desanimamos tanto que queremos rendirnos, que queremos soltar la toalla, que decimos, ya no quiero seguir adelante, ya no quiero volverlo a intentar, ya no me quiero esforzar. Y no te das cuenta que hay gente que necesita que te sigas esforzando y que va detrás de ti. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos queremos ver a nuestros hijos cruzar la meta? ¿Cuántos queremos ver a nuestros hijos ver cumplir sus sueños? No te detengas, no te rindas, esfuérzate y sé valiente. Levántate, porque tú y yo somos las personas que Dios escogió para que otros lleguen a su destino. ¿Sabes? Dios habla a Josué. En Josué capítulo 1, versículo del 1 en adelante, del 1 al 9, le dice, hey Josué, tienes una tarea. Hey Josué, tú vas a repartir por heredad la tierra prometida a todo este pueblo.
Y de repente Josué decía, pero es que, híjole, empezó a dudar un montón Josué, porque Josué estaba desanimado. ¿Y por qué estaba desanimado Josué? Porque Moisés había muerto, porque Moisés ya no estaba con él. Cuando perdemos a gente que amamos, desanima. Y Josué estaba desanimado porque a Moisés lo veía como un padre espiritual, pero también un padre terrenal. Era la persona que lo enseñó, lo enseñó a amar a Dios. Pero Moisés ya no estaba. Y Dios le habla a Josué y le dice, tú lo vas a hacer. Tú vas a terminar el propósito por el cual llamé a Moisés. Y él estaba desanimado y le dice, hey Josué, no te desanimes. Hey Josué, esfuérzate y sé valiente. Hey Josué, levántate. Hey Josué, yo estoy contigo. Y de la misma forma en la que estuve con él, voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Y sabes, algo que te llena de gozo es saber que no estás solo. Que el diablo te quiere hacer sentir solo es otra cosa. Que el diablo te quiere hacer sentir que ya todo se terminó en tu vida. Pero sabes, Dios sigue estando ahí contigo. Dios está contigo para levantarte y decir, no te rindas, levántate, esfuérzate y sé valiente. Porque tú eres la persona que va a ser de bendición. Oh, está bueno, porque si los cielos están abiertos sobre ti, van a estar abiertos sobre las personas que te rodean. Amén.